Un saludo a todos. En esta oportunidad, abordando el módulo de enfoque filosófico de la educación dentro del doctorado en ciencias de la educación, vamos a hablar un poco acerca de la educabilidad. Pero antes, me presento, ¿cierto? Mi nombre es Alfonso José Martínez Salcedo, estudiante de doctorado en ciencias de la educación. Y en esta oportunidad vamos a abordar algunos aspectos de ese término, de la educabilidad. En primer lugar, con lo que tiene que ver con la descripción del concepto como tal y aquellas características que engloban la educabilidad. Dentro de la conceptualización de lo que es educabilidad, se parte de un principio o una base fundamental y es que todos los seres humanos son educables. No existe ser humano que no pueda ser educado, que no pueda aprender. De una u otra forma, a nivel emocional, social, afectivo, cognitivo, puede aprender el ser humano. Entonces, esta es la base fundamental de la educabilidad. No hay ser humano que no aprenda, sin importar su proceso a nivel personal, intelectual, cultural o de las miles de posibilidades de formación que tiene dentro de los contextos donde se desenvuelve. ¿Qué quiere decir esto? Que el niño, desde que nace, inicia un proceso de aprendizaje que va transformando, que va motivando, que va construyendo y que va creando de manera compleja a medida que interactúa, a medida que se interrelaciona con otras experiencias que le permiten renovar sus saberes, pero también fortalecer los que ya tiene. Dentro de este concepto de lo que es educabilidad es importante que Johann Friedrich Herbert es uno de los fundadores de esta conceptualización, o sea, uno de los proponentes más importantes que abordan todo el proceso de lo que es la educabilidad, considerando que esta es una categoría netamente humana, por lo tanto, influyen aspectos sociales, emocionales, biopsíquicos, biopsicosociales, y que se da con la única meta de generar una posibilidad de formación. Y presenta tres aspectos que son muy relevantes, ¿cierto? Dentro de la conceptualización de lo que es la educabilidad. Uno es la plasticidad, que es la forma como el estudiante, como el individuo asimila todo aquello que lo pueda estimular, que lo puede estimular. Y la evolución humana, a medida que va creciendo, se va desarrollando, va aprendiendo y hay muchos autores que hablan acerca de las etapas de desarrollo humano. A medida que evoluciona, aprende. Y la relación exclusiva del hombre, ¿cierto?, con las categorías humanas. Hay una relación entre... Además abarca dos componentes muy importantes. Uno, que es el cambio intencional, y dos, que no se puede separar del contexto histórico de tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano como ser inacabado, ¿cierto? Como ser de libre albedrío, como un ser racional, siempre debe tener una intención con la cual inicia o desarrolla ciertos procesos que se pueden evidenciar con relación a la educabilidad. Impera que hay unas de tipo personal, intencional, a nivel de dinámica y de necesidad, o sea, de necesidad o necesaria. En lo personal, demanda el querer de la persona por realizar un proceso educativo, por realizar un proceso de aprendizaje. A nivel intencional, mide qué quiere lograr, hasta dónde quiere llegar, qué metas quiere alcanzar a nivel de aprendizaje. Y la dinámica que supone la interacción entre el sujeto que aprende, los recursos que utiliza para aprender, las herramientas por las cuales se ciñe e incluso la contribución y colaboración que se pueda generar en una construcción, en una construcción del aprendizaje a nivel social. Y la necesaria que contribuye a que el ser humano, obviamente nosotros como seres humanos constantemente vamos a querer mejorar, ¿cierto? Y en ese proceso de mejora vamos a querer realizar procesos de formación que nos ayuden a ser mejores a nivel integral, a nivel personal y a nivel profesional. Eso es lo que identifica como características de la educabilidad.
Ahora, la educabilidad presenta unos límites o unos obstáculos que pueden ser, eh, que pueden incidir de manera negativa para que el hombre pueda, para que el principio de educabilidad se pueda aplicar en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, los determinantes de la naturaleza humana. ¿Qué es eso de la naturaleza humana? Hombre, según García y Carrasco, tiene tres componentes: biopsíquico, social y espiritual. Otro segundo limitante tiene que ver con la mayor limitación de la corporeidad. ¿Qué es eso de la corporeidad? Hombre, es cuando a nivel físico existen, aparte de lo físico, de lo material, existen unos impulsos emocionales que pueden incidir en motivar o no un proceso de aprendizaje. A nivel de herencia, tiene que ver con lo genético, con los genes, de cómo el hombre, a través de su historial genético, puede mejorar o no un proceso de aprendizaje. Según Blandura, tiene rasgos emocionales, pero también tiene rasgos biopsicosociales. En la cuestión del ambiente tiene que ver con cómo se motiva el ser humano para aprender. Si el ambiente no es propicio, obviamente la motivación no va a ser la misma con relación a otro tipo de ambiente donde tenga el individuo recursos, herramientas, guías, el docente ejerza un rol mediador a un ambiente donde no se esté llevando a cabo este proceso. A nivel de herencia y ambiente, entonces hay dos factores importantes: de cómo viene motivado el estudiante desde su genotipo y de cómo se motiva a nivel de los momentos y de las interacciones que hace en su contexto. El optimismo moderado, la idea que se tiene para autogestionar el aprendizaje. Dentro de las descripciones de las limitaciones generales de la educabilidad, destaca que las limitaciones del ser humano como tal y las limitaciones derivadas de la intervención técnica. Dos factores importantes que pueden determinar el proceso de educabilidad en los seres humanos. Ahora, en cuanto a la espiritualidad del ser humano, la descripción de la espiritualidad del ser humano, es importante destacar que el ser humano por naturaleza es un ser reflexivo, ¿cierto? Es un ser reflexivo que le lleva a interiorizar todo lo que observa, todo lo que ve, todo lo que aprende, y posterior a ello a realizar un autoanálisis que le permita concretar unos saberes y unos aprendizajes. Además, no se puede desconocer que existen unas teorías personalistas que abordan el estudio sobre la educación, que se enfocan en tres grandes aspectos o tres grandes teorías. Una que va ligada a su naturaleza, como es la filosofía de la educación, a las normas eficaces, como es la pedagogía fundamental, y con relación a la teoría de la educación, esta teoría habla de la mediación de los aprendizajes y de la influencia de los modelos cibernéticos que pueden resultar o no beneficiosos para la adquisición de estos aprendizajes. Con relación a la pedagogía fundamental, ¿cierto? Se da la razón de algo, se sostiene de manera lógica y se permite la integración del conocimiento empírico con el conocimiento técnico y las experiencias que se puedan adquirir durante todo un proceso de formación. La filosofía de la educación tiene un poder globalizador, poder comprensivo, además es crítico y permite facilitar unos presupuestos antropológicos, epistemológicos y axiológicos para producir análisis críticos en las personas. Entonces, dentro de la reflexión que nosotros podamos realizar es que la educabilidad es un proceso que dentro de los procesos como estos se pretende formar un ser humano que asume como protagonista junto al profesor. O sea, no se puede separar el rol del docente, no podemos separar el rol del estudiante.
si queremos llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea significativo, que apunte a la educabilidad y que dé las razones suficientes para decir, hombre, se está aplicando el principio de educabilidad aquí en esta experiencia. Tener en cuenta todos estos principios, aspectos, teorías, características y limitaciones de la educabilidad y comprender que tiene una estrecha relación con la enseñabilidad. ¿Desde qué punto? Desde el punto en que mientras que la educabilidad da cuenta o parte del principio que todo ser humano es educable, ¿cierto? Y presenta unas posibilidades de formación y aprendizaje del ser humano. La enseñabilidad se refiere al principio que todas las ciencias y disciplinas medidas por la didáctica y los medios interactivos son enseñables. O sea, que no hay nada inaccesible al conocimiento humano. Para el caso de la pedagogía y la educación, estos conocimientos deben ser secuenciados yendo de lo elemental a lo complejo. ¿Qué quiere decir? Que debe comenzar desde un principio básico e ir aumentando su complejidad a medida que el ser humano va aprendiendo, va razonando, va teniendo las capacidades necesarias para poder asumir nuevos retos y nuevos roles dentro de un proceso de formación. O sea, que no podemos tratar de que el ser humano pueda acaparar todo al mismo tiempo, sino ir dándole de a poquito para que él vaya asimilando, vaya construyendo y vaya formando su propio saber, su propio conocimiento.